Voy a completar la introducción de nuestro compañero y colega de Danai, bueno, agradeciendo a Danai, a Fomento, al Festival, a EGEDA, esa posibilidad de tener estos encuentros que creo que son muy útiles para todos. Probablemente yo soy el más mayor de la mesa, lo cual es un honor para mí, porque eso significa que estas crisis se han vivido durante los últimos 25 años, incluso de forma más acentuada. Claro, ya nadie se acuerda de cuando se hundió el VHS por la piratería en los mercadillos, o cuando no existían las televisiones públicas ni privadas, que fueron un gran pulmón de desahogo para el cine, que a finales de los 80 se encontraron en un momento francamente negativo. Pero no voy a hacer historia ni voy a hacer una presentación o un comentario global que tú has mencionado, sino me voy a centrar en lo que es el sistema financiero o los modelos financieros que permiten el flujo del crédito. Es decir, podemos tener un sistema fiscal magnífico, elevar del 18 al 40% las deducciones, tal como pide el sector. Podemos tener una banca que reduzca los tipos de interés, porque creo que de Europa viene el dinero muy barato y hay una liquidez extraordinaria. Podemos tener a un ICO con más de 23.000 millones dispuestos a prestar al sistema, con lo cual hay una liquidez extraordinaria y el sistema está lleno de dinero. Pero si nadie lo presta y lo mete en el juego, pues todo eso no vale para nada. Podemos incluso tener unas grandes ayudas públicas, en vez de estar el fondo como está ahora, que está, como bien dice la palabra, en el fondo. Es decir, si veis las estadísticas, hemos pasado creo que de 79 a 39, con lo cual estamos en el fondo. Pues ese fondo, aunque vaya para arriba, pues si no hay forma de vehiculizarlo mediante elementos de crédito, pues estará en el fondo. Las preventas internacionales, que os comentarán, que son ahora mismo uno de los grandes pulmones o balones de oxígeno de cualquier productor que se precie en España y que quiera hacer algo. Si no existen entidades financieras que canalicen ese crédito, pues bueno, quedará muy bien en los planes de financiación. Entonces, hecho esto, yo voy a hablar 10 o 15 minutos, que es lo que me han dicho que hable. Si no, como veis, podría estar hablando probablemente horas y horas y todos abandonarían la mesa con un gran dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo tenemos el sistema financiero español audiovisual? Pues sinceramente muy débil, muy débil. ¿Hay esperanzas? Sí, grandes esperanzas, también os digo. O sea, yo no soy negativo en absoluto, al revés, tengo grandes esperanzas. Yo os diré por dónde estamos trabajando una serie de instituciones, EGEDA, Audiovisual SGR, el mismo ICA, que es una pena que Susana no haya venido, pero ya también puede contarlo. Y claro que hay esperanza, porque al final estamos integrados en un sistema global, estamos en un modelo europeo. Los que asistís con asiduidad a Cannes, a Berlín, a American Film Market, a todos estos mercados, sabéis que somos una pieza más. España se ha llegado a cotizar al 5% del valor de producción de las películas internacionales, es decir, hemos sido un agente importante dentro del sector cinematográfico mundial. Entonces, el modelo financiero yo creo que va a tender hacia lo que están haciendo países de nuestro entorno, es decir, yo creo que casi todos conocéis, voy a hacer una breve presentación de lo que es Audiovisual Avales EGR, que es una sociedad de garantía recíproca que concede avales para el sector audiovisual y cultural en general. Es una sociedad participada por el ICA al 50% más o menos, y EGEDA al otro 50%, también participada por los propios socios productores que solicitan esos avales. Pero también es una sociedad, es una compañía fruto de la iniciativa de profesionales del sector, en los que yo me incluyo y con mucho orgullo, con una directora general y un equipo de riesgo procedente del sector de las SGRs y, como digo, con ámbito sectorial. Pero es que este modelo ya existe, por ejemplo, en Francia, existía ya hace años el IFIC francés, que es una gran compañía también de concesión de avales. Pero voy a hacer una rápida visión así, y luego entramos preguntas, todo lo que queréis, pero esos avales se dan siempre que alguien dé dinero al productor o distribuidor o a gente que necesite, y para ello necesitas bancos, porque normalmente el dinero está en los bancos. Entonces, la banca, que por un lado hay una banca pública desmantelada hace años por razones político-económicas, pero que todavía existe, que se llama ICO, igual que existe el Banco Central Europeo, que son los que nos han rescatado a todos, los que han suministrado fondos a las cajas en dificultades.
existe, como digo, una banca que en toda Europa y en España con más o menos fortuna se ha ido especializando en el sector audiovisual. Es decir, muchos recordaréis el papel del BBVA hace muchos años, cuando no era ni BBV ni bueno, que era otra cosa, que luego se convirtió en Argentaria, luego en el BBV, Banco de Vizcaya, se fusionó. Bueno, pues esta gente hace años, con personas tan queridas como Fernando Hermida y otros, eran los financiadores del cine español. Y entonces, en las crisis de los 80 y tantos, había un banco que facilitaba crédito de las líneas SICO, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese modelo también es un modelo que se está trabajando, que están entrando empresas españolas y filiales de grupos extranjeros, como por ejemplo, y puedo mencionarlo como Triodos, que es una compañía holandesa cuyo objeto social es la financiación del sector cultural y del ocio. Pero lo que quiero decir con esta foto, y de verdad que no tengo nada con Triodos, es que existen y están existiendo entidades especializadas. Es decir, en Europa existe el Commerzbank, en Alemania tiene una línea de la que se siente súper orgullosa y que financia producciones. En Francia existe Coficine, que te financia producciones españolas, o sea, financia Midnight in Paris, que, bueno, es una gran coproducción. Didi Hollywood, creo que también financió. Red ha financiado. Un banco que no es banco en España, también es una sucursal y que puede hacer alrededor de 800 millones al año en líneas de crédito a todo el sector cinematográfico europeo. Eso la banca. Pero también no olvidemos que hay inversión privada, es decir, los fondos de inversión, capital riesgo, incluso SICAP, que se suelen estructurar, como sabéis todos también, a través de las deducciones fiscales. Es decir, la gente, ¿por qué invierte? Aquí hay un problema claramente de rentabilidad. Bueno, pues ahí y vuelvo a decir, quiero hacer un panorama global, porque recordaros que mi ponencia habla de la compatibilidad de todos los sistemas. Por aquí el problema es que cada uno, cuando habla de su área, habla de lo suyo, como el famoso libro de Umbral, ¿no? Yo vengo a hablar de mi libro. Entonces, yo lo que trato es de hablar de la biblioteca o de la editorial completamente, dado que todo es complementario. Nosotros desde el SGR podremos analizar el riesgo, conceder un aval, pero si no tenemos un banco, pues ese aval no vale para nada. Entonces, en el tema de la financiación privada, bueno, pues los fondos de inversión, la SICAP, el capital riesgo, las AIES estructuradas, pues son otro elemento clave. En Francia tenemos la SICAP, que aporta es un puntal en la financiación. Y por último, en este esquema puramente financiero, estaría el seguro de buen fin, el Completion Bond, que yo creo que todos lo conocéis. En el mundo hay dos compañías de Completion Bond, Phil Finance y European Phil Bond. Phil Finance anglosajona, European Phil Bond danesa. Antes había tres, pero hasta hace poco, hasta hace un mes o 2 meses, pero en Estados Unidos había otra, que se llama Phil Guarantor, la ha comprado Phil Finance. Digo eso porque eso os da idea también de que este sector también tiene un proceso de concentración financiera. Al final, estas dos compañías, tanto European Phil Bond como Phil Finance, en el fondo los aseguradores que son básicamente es Allianz, el grupo asegurador alemán, con una experiencia a través de sus agentes de más de 80 años en el sector audiovisual. Con este esquema, entidades como EGEDA, a la que yo tengo el honor de pertenecer como colaborador, es decir, EGEDA es la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, que por tanto es muy sensible al sector, a la financiación del sector. Estamos trabajando primero en la constitución de la SGR. La SGR, como sabéis, nació en el 2005, como digo, a la fecha lleva más de 150 millones en avales. Se puede decir con orgullo que ahora mismo casi el 70%, el 80% de la producción pasa por audiovisuales avales SGR. Cuando se crea esta sociedad no pasan operaciones, porque hay dinero, fluye el dinero, corre barato, es una alegría, ¿no? Pero ahora mismo se ve la necesidad de contar. Lo que realmente pivota alrededor de todos estos modelos, el aval, la banca especializada, los fondos y el Completion Bond, es una cosa, no es el dinero, como digo, el dinero hay muchísimo, de verdad, el sistema está inundado de dinero. Rentabilidad, hombre, la rentabilidad depende de cómo se mire, estamos casi en tipo cero, o sea, si tú tienes dinero que colocas al banco te dan algo así como el 0 o pagas al final. Si pides para comprarte un coche te cobran el 17, creo, el 18. Si vas para hacer una película no te reciben. Entonces, no es un tema de rentabilidad, es un tema de riesgo. O sea, aquí pivota el concepto de análisis del riesgo. La banca no da dinero porque no conoce el riesgo. ¿Por qué no conoce el riesgo? Porque, y eso es normal, porque falta especialización. ¿Por qué falta especialización? Porque necesitas profesionales, necesitas equipos, necesitas muchos años de trayectoria. Y lo que más teme la banca y los sistemas financieros es el riesgo. Entonces, el éxito de la SGR fue crear un departamento de análisis de riesgo que en los casos en que evidentemente se rechazan las propuestas, pues a nadie le gusta, evidentemente. Pero su objetivo es análisis del riesgo. Nosotros estamos trabajando para empujar la profesionalización de las entidades financieras en el análisis del riesgo. Gente, como os digo, como Triodos, mucha gente, Banco de Sabadell, mucha gente ahí trabajando. La idea es facilitarles el conocimiento del riesgo.
Si uno pertenece a un gran grupo audiovisual como el grupo Prisa, en donde yo trabajé en Sogecable, en Sogepac, fui director financiero y gerente de Sogepac, producción, distribución, anteriormente en Warner, es decir, conozco el sector un poquito. Si tienes un gran grupo como Prisa, no hay ningún problema, o como Planeta, porque los 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea, miles de millones, se ven desde una perspectiva de riesgo global, de compañía cotizada, de inversores, Planeta, Grupo Mediaset, cualquiera que se os venga a la cabeza. Pero si va mi amigo, bueno, iba a decir, un productor, cualquier productor vuestro, va a un banco, pues bueno, pues va a su oficina, que está en la esquina, ahí donde te reciben, hombre, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? El cine, joder, nadie va al cine, tal. El IVA ha subido, tal. Es más complicado porque su análisis de riesgo del banco no le va. Pero también es más complicado porque el riesgo compañía y riesgo país. Tú creas un contrato de Canal Plus, igual el banco te dice, uy, Prisa. Bueno, es riesgo, efectivamente. Buenos días. Es más triste. Os presento a Punta La Pospo, que son amigos. Efectivamente, es riesgo productor. Hola, Tony, ¿qué haces por aquí? Riesgo compañía del productor. Tienes que no has pagado las últimas letras de tal. Riesgo a Canal Plus. Joder, es que Canal Plus igual no te paga la película. Pero entonces puedes decir, oye, y riesgo banco, porque vosotros os acaban de sanear a toda la mitad. Es decir, es que... Y yo cuando he estado en Europa con el tema de SGR, dice, riesgo país, que sois España. O sea, pero yo creo que también hay que pasar de este momento de verdad un poco paranoico, ¿no? De ya no nos fiamos ninguno de nadie, todo es riesgo. Riesgo de TV, o sea, tenemos un contrato de TV, entonces no hay riesgo de TV. No, es que uno de los principios que tiene este sector es que yo creo que el riesgo es muy inferior al de otros sectores. Es decir, por supuesto que ha habido proyectos fallidos, por supuesto que hay películas que no ofrecen una rentabilidad, digamos, comercial o de espectadores esperada, pero la mayoría, por no decir la totalidad de las producciones, se financian sobre la base de tener cuadrada, digamos, el pago de los costes de la película, porque si no, salvo, digo, excepciones, nadie financia una producción. Si Filmax no considera que esa producción no tiene venta internacional, no la produce. Con 4 millones en papel, un presupuesto de 3 millones, cuarta película en una franquicia, Jaume Balagueró, director de Fiarna, productora que ha hecho muchas películas, no es financiado en Francia, en España no había forma de financiar. Sí, porque no encontrasteis un banco especializado que entendiera el negocio, sino quizá dijo, es que a mí el terror ya está paso de moda, a mí es que no sé qué es eso. Entonces, es un problema de análisis. Las grandes productoras, o sea, vosotros, u otros muchos, Gerardo Herrera, Almodóvar, mucha gente que esto lo sabe perfectamente, es un tema de análisis de riesgo. Porque también el precio, el coste, va en función del análisis del riesgo. Es decir, a la hora de fijar el precio, te cobran el 18% por tu coche. No somos hermanos ni primos, somos dos prietos de casualidad. Pero es porque piensan que no lo vas a pagar. Entonces dice, bueno, pues mira, pues a ver si hay, o la prima de riesgo de Grecia, pues es porque piensan que no van a pagar, que van a hacer una quita. Entonces, en modelos de este tipo, en los que hay un aseguramiento por el aval de la SGR, por el Completion Bond, pues al final los tipos son más competitivos, más bajos.